Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El color de las heces fecales nos dice la velocidad y la absorción. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Nos han escrito en Metabolismo TV, nos escriben de todas partes del planeta, donde quiera que se hable español, se ve Metabolismo TV desde España, Argentina, toda Latinoamérica, Panamá, Costa Rica, Colombia, y obviamente pues de los hispanos de Estados Unidos y del Caribe y demás, ¿no? Y nos han estado preguntando sobre el tema de qué tiene que ver cuando las personas cambian su dieta, cuando empiezan a alimentarse, digamos, de forma más correcta para su tipo de sistema nervioso, pues empiezan a cambiar el color de las heces fecales. ¿Y qué tiene que ver eso? Y algunos se preocupan y me preocupa que esto ha cambiado de color y qué será ese color, no será que estoy enfermo, todo ese tipo de cosas. Pero vamos a explicar un poquitito sobre el tema del color de las heces fecales, porque el color de las heces fecales le dice a usted realmente qué está pasando con lo que usted digiere o lo que no digiere, ¿no? Voy a la pizarra un momentito, ¿okay? Fíjense. La forma en que funciona el sistema digestivo, el tracto digestivo, es que, y es una maravilla de la creación, cómo funciona el cuerpo. El cuerpo, ¿no? Pues por acá está el estómago está por acá arriba, la gente cree que es por acá, pero es acá arriba. Y esto entra al sistema digestivo, que incluye el sistema intestinal, a la vuelta y así. Y por acá, por el lado derecho, por aquí, por aquí, ¿okay? Está el hígado, ¿no? El hígado es como si fuera la planta desintoxicadora del cuerpo. Aquí se fabrican más de 500 enzimas distintas y no existe ninguna digestión perfecta ni completa, sino está envuelta el hígado de una forma o de otra. ¿Qué pasa? El hígado que está aquí, hígado, participa activamente en la digestión. El otro órgano que participa, glándula, es el páncreas, que es una glándula que está por aquí, y esa glándula produce, por un lado, enzimas digestivas para digerir las proteínas, las grasas, para digerir los carbohidratos, produce ácido, tripsina, que son enzimas fuertes para romper las proteínas, ayuda al estómago a producir ácido hidroclórico y demás. Todo eso, el páncreas es vital, ¿no? Así que está el estómago, el páncreas, que produce la insulina, que produce las enzimas digestivas, que ayuda a producir el ácido hidroclórico, y luego está el intestino, que da la vuelta, baja, sube otra vez, vuelve a bajar, y eso está pegado al hígado, y el hígado pues también hace cierta sustancia, y hay una sustancia que hace el hígado que se llama la bilis. La bilis, ¿okay? Ahora, cuando los alimentos entran al tracto digestivo, y el hígado siente que pasa por aquí, por el intestino, cuando pasa proteínas, digamos carne, queso, huevo, ¿verdad? O cuando pasa grasa, el hígado pone ahí, cuando siente que está pasando proteínas o grasa, pone bilis. La bilis es un líquido que que se usa para la digestión. De hecho, es un líquido bien alcalino, que es el contrario de ácido, que ayuda a digerir esas sustancias, ayuda a digerir la carne, ayuda a digerir las grasas, ¿no? Las grasas y las carnes tienden a ser ácidos, y los ácidos, para poderlos digerir, hay que usar un alcalino. Por eso el cuerpo utiliza la bilis. Ahora, la bilis tiene un color dorado, amarillo. Quiere decir que la bilis en su estado natural es bien dorada, bien amarilla. De hecho, la bilis tiene su color por una sustancia que se llama bilirrubina. Hay una canción, ¿cómo es que dice eso? Me sube la bilirrubina. Exactamente, me sube la bilirrubina. ¿Esa es de quién? Esa es de Juan Luis Guerra y 440. Juan Luis Guerra y 440. Maravilloso. Okay. Así que la bilirrubina es la que le da el color a la bilis. Y tiene un color dorado amarillo, es un color intenso. Ahora, cuando esa bilirrubina, que es parte de la bilis, entra al tracto intestinal y se empieza a mezclar con las proteínas y con las grasas, y eso es afectado por la flora intestinal. La flora intestinal es las bacterias buenas que viven dentro del intestino, que todos las tenemos. Y también eso tiene un cierto pH, que es un estado de ácido o de alcalino del intestino. El efecto de ese pH, que es el ácido alcalino que está en el intestino, más la flora intestinal, hacen que ese color dorado amarillo
y eso que se llama bilirrubina se convierte en biliverdina. La biliverdina se llama biliverdina porque es de color verde. Así que pasa de bilirrubina a biliverdina. En otras palabras, que cuando esa sustancia primero sale del hígado, que es para la digestión, sale dorado amarilla y empieza a cambiar y a ponerse verdosa. Si usted empieza a notar que sus heces fecales, que estaban bien oscuras, empiezan a salir más verdosas, pues lo que eso significa es que el tránsito intestinal está siendo más rápido. Al ser más rápido, si está saliendo las heces fecales verdes, quiere decir que está teniendo tiempo el cuerpo para cambiar de bilirrubina a biliverdina. Si usted viera las heces fecales de un bebé, que el tránsito es demasiado rapidito de inicio, porque no hay todavía un sistema digestivo bien establecido, pues usted va a ver que las heces fecales de un bebé pueden ser bien amarillosas, bien doradas. Eso quiere decir que no le está dando tiempo para cambiar de bilirrubina a biliverdina. Así que básicamente eso va cambiando de dorado a amarillo, que es por el efecto de la bilirrubina, va cambiando a biliverdina, que se pone verdosa, las heces fecales, que dice que está tardando un poquito más de tiempo, y de ahí va cambiando a un color que es un tipo de color café con leche. Café con leche, ese color, ¿no? Café con leche a un oscuro. Y de ahí podría pasar a un negro. ¿Okay? ¿Qué pasa? Si las heces fecales están negras, pues significa que lleva demasiado tiempo allá, pues ya todo eso perdió el color, ¿no? Si están café con leche, está un poco lento, ¿me sigue? La mayoría de la gente va a estar por aquí, entre biliverdina y café con leche, ¿no? La escena ideal, ¿verdad?, es que usted nunca tenga heces fecales negras, porque negras significa que ya usted lleva demasiado tiempo, el tiempo de tránsito es demasiado lento, lo cual le da la oportunidad de que haya muchos radicales libres, muchas cosas oxidando y pudriéndose allá adentro, a las mujeres les sale celulitis porque el cuerpo sigue chupando todos esos tóxicos que están allá adentro que tenían que haber salido. Así que, pero no se asuste por el cambio del color de las heces fecales. El color de las heces fecales es lo que le dice a usted a qué velocidad está transcurriendo la digestión a través de su intestino. Así que va pasando así, de dorado a amarillo, que es que va rapidito, un poquito más lento va biliverdina, ahora es verdoso, de ahí pasa a café con leche, de café con leche pasaría oscuro. Trate de que si por ejemplo una persona del sistema nervioso excitado, que necesita comer más vegetales, empieza a comer más vegetales, la fibra de eso acelera el tránsito y se pone un poco más clara, en vez de estar oscura, se pone más clara, que eso es más saludable. Y esto se los comento pues, porque la verdad siempre triunfa.